Hola amigos, bienvenidos a la Dinopedia con Dino Viñetas Jax, y el día de hoy vamos a hablar sobre el Deinocheirus mirificus, así que comencemos. El Deinocheirus era un dinosaurio ornitomimosáurido que vivió durante el Cretácico superior hace unos 70 millones de años, en el Maastrichtiano. En 1965 se descubrieron por primera vez un par de brazos grandes, cinturas escapulares y algunos otros huesos de un nuevo dinosaurio en la formación de Mekh de Mongolia. En 1970 este espécimen se convirtió en el espécimen holotipo de la única especie del género Deinocheirus mirificus. No se descubrieron más restos durante casi 50 años y su naturaleza siguió siendo un misterio. En 2014 se describieron dos ejemplares más completos que arrojan luz sobre muchos aspectos del animal. Partes de estos nuevos especímenes habían sido saqueados de Mongolia algunos años antes, pero fueron repatriados en 2014. Deinocheirus era un ornitomimosaurio inusual, el más grande del clado, con 11 metros de largo, 3.3 a 4.4 metros de alto y un peso de 6,5 toneladas. Aunque era un animal voluminoso, tenía muchos huesos huecos que ahorraban peso. Los brazos estaban entre los más grandes de cualquier dinosaurio bípedo, con 2,4 metros de largo, con garras grandes y romas en sus manos de 3 dedos. Las piernas eran relativamente cortas y tenían garras romas. Sus vértebras tenían altas espinas neurales que formaban una vela a lo largo de su espalda. La mayoría de las vértebras y algunos otros huesos estaban altamente neumatizados por la invasión de sacos de aire. La cola terminó en un pigostilo como vértebras que indican la presencia de un abanico de plumas. El cráneo medía 1,024 metros de largo, con un pico ancho y una mandíbula inferior profunda similar a la de los hadrosaurios. La clasificación de Deinocheirus fue incierta durante mucho tiempo e inicialmente se colocó en el grupo de terópodos Carnosauria, pero pronto se notaron similitudes con los ornitomimosaurios. Después de que se encontraron restos más completos, se demostró que Deinocheirus era un ornitomimosaurio primitivo, más estrechamente relacionado con los géneros más pequeños Garudimimus y Beichanlong, que juntos forman la familia Deinocheiridae. Los miembros de este grupo no estaban adaptados para la velocidad, a diferencia de otros ornitomimosaurios. Se cree que Deinocheirus era omnívoro. Su forma de cráneo indica una dieta de plantas. Se encontraron escamas de pescado en asociación con un espécimen y también encontraron gastrolitos en la región del estómago del espécimen. Las garras grandes pueden haber sido utilizadas para cavar y recolectar plantas. Las marcas de mordeduras en los huesos de Deinocheirus se han atribuido al tiranosaurio Tarbosaurus batar. Los primeros restos fósiles conocidos de Deinocheirus fueron descubiertos por la paleontóloga polaca Zofia Kielan-Jaworowska el 9 de julio de 1965 en el sitio de Altanjula 3, en la cuenca de Nemec del desierto de Gobi. Formó parte de un grupo polaco acompañado por el paleontólogo mongol Rinken Bartbold durante las expediciones paleontológicas polaco-mongolas de 1963 a 1965, que fueron organizadas por la Academia de Ciencias de Polonia y la Academia de Ciencias de Mongolia. El equipo pasó del 9 al 11 de julio excavando el espécimen y cargándolo en un vehículo. Un informe de 1968 de Kielan-Jaworowska y Nadine Dovchin, que resumía los logros de las expediciones, anunció que los restos representaban una nueva familia de dinosaurios terópodos. El espécimen fue descubierto en una pequeña colina en arenisca y consiste en un esqueleto desarticulado parcial, la mayor parte del cual probablemente se había erosionado en el momento del descubrimiento. El espécimen constaba de ambas extremidades anteriores, excluyendo las garras de la mano derecha, la cintura escapular completa, el centro de 3 vértebras dorsales, 5 costillas, gastralia y 2 ceratobranquialia. El espécimen se convirtió en el holotipo de Deinocheirus mirificus, nombrado por Halska Olmoska y Ewarroniewicz en 1970. Las expediciones polaco-mongolas se destacaron por estar dirigidas por mujeres, entre las primeras en nombrar nuevos dinosaurios. El número de espécimen original del holotipo era CTPALMGD-I6, pero desde entonces ha sido recatalogado como MPC-D118. La escasez de restos conocidos de Deinocheirus impidió una comprensión completa del animal durante casi medio siglo en adelante, y la literatura científica a menudo lo describió como uno de los dinosaurios más enigmáticos, misteriosos y extraños.
Los brazos del holotipo se convirtieron en parte de una exhibición itinerante de fósiles de dinosaurios de Mongolia recorriendo varios países. En 2012, Phil R. Beard, Phil D. John Curry y John Nan Lin anunciaron el descubrimiento de elementos adicionales del espécimen holotipo, incluidos fragmentos de gastralia encontrados por un equipo coreano-mongol que reubicó el original cantera en 2008. Se identificaron marcas de mordeduras en dos gastralias como pertenecientes a Tarbosaurus y se propuso que esto explicaba el estado disperso y disociado del espécimen holotipo. En 2013, Lee, Barsbold, Curry y sus colegas anunciaron el descubrimiento de dos nuevos especímenes de Deinocheirus ante la conferencia anual de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados, ubicados en la Academia de Ciencias de Mongolia. Estos dos individuos sin cabeza recibieron los números de muestra MPC-D100-127 y MPC-D100-128. MPC-D100-128 es un espécimen subadulto. Fue encontrado por científicos en la localidad de Altan Ula 4 de la formación de Mek durante la expedición internacional de dinosaurios Corea-Mongolia en 2006, pero ya había sido dañado por cazadores furtivos de fósiles. El segundo espécimen, MPC-D100-129, fue encontrado por científicos en la localidad de Bugin-Sak en 2009. Es un poco más grande que el holotipo y podría identificarse claramente como Deinocheirus por su extremidad anterior izquierda y, por lo tanto, ayudó a identificar el espécimen recolectado anteriormente como Deinocheirus. El espécimen también había sido excavado por cazadores furtivos que le habían quitado el cráneo, las manos y los pies, pero dejaron un solo hueso del dedo del pie. Probablemente había sido saqueado después de 2002 en base al dinero que quedó en la cantera. Cráneos, huesos de garras y dientes a menudo son el objetivo selectivo de cazadores furtivos a expensas del resto de los esqueletos debido a su facilidad de venta. Curry declaró en una entrevista que era una política de su equipo investigar las canteras después de que hubieran sido saqueadas y recuperar algo significativo, y que encontrar nuevos fósiles de Deinocheirus era motivo de celebración incluso sin las partes saqueadas. Un modelo virtual de Deinocheirus fue revelado en la presentación de la Sociedad Paleontológica de Vertebrados, provocó el aplauso de la multitud de paleontólogos asistentes. Y el paleontólogo estadounidense Stephen Louis Brusaik declaró que nunca se había sentido tan sorprendido por una charla de la SVP, aunque los nuevos fósiles se presentan de forma rutinaria en la conferencia. Después de que se anunciaran los nuevos especímenes, se rumoreaba que un cráneo saqueado había llegado a un museo europeo a través del mercado negro. Los elementos saqueados fueron descubiertos en una colección europea privada por el comerciante de fósiles francés Francois Squillet, quien notificó al paleontólogo belga Pascal Godefroy sobre ellos en 2011. Sospechaban que los restos pertenecían a Deinocheirus y contactaron al equipo coreano-mongol. Squillet adquirió los fósiles y los donó al Real Instituto Belga de Ciencias Naturales. El material recuperado consiste en un cráneo, una mano izquierda y pies que habían sido recolectados en Mongolia, vendidos a un comprador japonés y revendidos a un grupo alemán. Los fósiles también pasaron por China y Francia. El equipo concluyó que estos elementos pertenecían al espécimen MPC-D100-127, ya que el único hueso sobrante del dedo del pie encajaba perfectamente en la matriz no preparada de un pie escalfado. El hueso y la matriz coincidían en color, y debido a que los elementos pertenecían a un individuo del mismo tamaño, sin superposición en elementos esqueléticos. El 1 de mayo de 2014, los fósiles fueron repatriados a Mongolia por una delegación del Museo Belga durante una ceremonia celebrada en la Academia de Ciencias de Mongolia. El esqueleto reunido fue depositado en el Museo Central de Dinosaurios Mongoles en Ulaanbaatar, junto con un esqueleto de Tarbosaurus que también había sido devuelto después de haber sido robado. El paleontólogo estadounidense Thomas Richard Holtz afirmó en una entrevista que los restos del nuevo Deinocheirus parecían el producto de una historia de amor secreta entre un hadrosaurio y un gallimimus. Combinados con los elementos escalfados, ambos especímenes nuevos representan casi todo el esqueleto de Deinocheirus, ya que MPC-D100-127 incluye todo el material excepto las vértebras dorsales medias, la mayoría de las vértebras caudales y la extremidad anterior derecha. MPC-D100-128 llena la mayoría de los huecos del otro esqueleto, con casi todas las vértebras dorsales y caudales, el isquion, un isquion parcial y la mayor parte de la pata trasera izquierda. En 2014, los especímenes fueron descritos por Lee, Barsbold, Curry, Yoshitsugu Kobayashi, Han Yaeli,
Freud, y Tizok-Baktar Sinsorik. Una serie similar de eventos se informó a principios de 2014 con Spinosaurus, otro terópodo con lomo de vela que solo se conocía a partir de unos pocos restos desde 1912. Los restos escalfados se reunieron con especímenes obtenidos por científicos y se demostró que Spinosaurus era bastante diferente de otros espinosáuridos. Los dos casos demostraron que el estilo de vida y la apariencia de los animales extintos que se conocen de manera incompleta no siempre se pueden inferir con seguridad de los parientes cercanos. Para 2017, el gobierno de Mongolia había incrementado sus esfuerzos para incautar fósiles robados de los coleccionistas y repatriarlos, pero demostrar su procedencia se había convertido en una preocupación científica y política. Por ello, un estudio probó la posibilidad de identificar fósiles extraídos furtivamente por métodos geoquímicos, usando Deinocheirus y otros dinosaurios de Nemec como ejemplo. En 2018 se informaron numerosas huellas grandes de tridáctilo en la localidad de Nemec, descubiertas en 2007 junto con huellas de saurópodos. Aunque las huellas eran similares a las de los hadrosáuridos, no se identificaron huellas de manos de hadrosaurios. Dado que ahora se sabe que los pies de Deinocheirus eran similares a los de los hadrosáuridos, no se puede descartar que las huellas fueran hechas por este género. Deinocheirus es el ornitomimosaurio más grande descubierto según la descripción de 2014. El espécimen más grande conocido medía unos 11 metros de largo con un peso estimado de 6,36 toneladas. Los otros dos especímenes conocidos son más pequeños. El holotipo tiene un tamaño del 94%, mientras que el más pequeño, un subadulto, tiene solo el 74% del tamaño. En 2016, Gregory Scott Paul presentó una estimación de longitud más alta de 11,5 metros, pero una estimación de masa más baja de 5 toneladas. En 2020, Campion y Evans dieron una estimación de masa corporal más alta de aproximadamente 6,5 toneladas. Cuando solo se conocían los brazos del holotipo incompleto, se extrapolaron varios de ellos mediante diferentes métodos. Un estudio de 2010 estimó que la altura de la cadera de Deinocheirus era de 3,3 a 3,6 metros. El peso se había estimado previamente entre 2 toneladas y 12 toneladas. También se sugirieron tamaños enormes al comparar los brazos con los de los tiranosaurios, aunque los miembros de ese grupo no tenían brazos grandes en proporción al tamaño de su cuerpo. El único cráneo conocido perteneciente al espécimen más grande medía 1,024 metros desde el premaxilar en la parte delantera hasta la parte posterior del cóndilo occipital. La parte más ancha del cráneo detrás de los ojos mide solo 23 centímetros de ancho en comparación. El cráneo era similar al de los otros ornitomimosaurios por ser bajo y estrecho, pero se diferenciaba de que el hocico era más alargado. Las paredes de los huesos del cráneo eran bastante delgadas, de unos 6 milímetros. Tenía un pico redondeado y aplanado, que en vida habría estado cubierto de queratina. Las fosas nasales estaban hacia arriba y el hueso nasal era una correa estrecha que se extendía por encima de las cuencas de los ojos. El diámetro exterior de los anillos escleróticos en los ojos era pequeño, con 8,4 centímetros, en comparación con el tamaño del cráneo. Las fenestras temporales inferiores, aberturas detrás de los ojos, estaban parcialmente cerradas por dos huesos yugulares, similar al Gallimimus. Las mandíbulas carecían de dientes y estaban torcidas hacia abajo, y la mandíbula inferior era muy maciza y profunda en comparación con la mandíbula superior delgada y baja. El tamaño relativo de la mandíbula inferior era más cercano de los tiranosáuridos que al de otros ornitomimosaurios. El hocico era espatulado y de 25 centímetros de ancho, que es más ancho que el techo del cráneo. Esta forma era similar al hocico de los hadrosáuridos de pico de pato. Deinocheirus y Therizinosaurus poseían las extremidades anteriores más largas conocidas entre los dinosaurios bípedos. Las extremidades anteriores del holotipo miden 2,4 metros de largo, el húmero mide 93,8 centímetros, el cúbito mide 68,8 centímetros y la mano mide 77 centímetros, incluidas las garras recurvadas de 19,6 centímetros de largo. Cada escapulocoracoides de la cintura escapular tiene una longitud de 1,53 metros. Cada mitad de los ceratobranquialia emparejados mide 42 centímetros. El omóplato era largo y estrecho, y el delto pectoralis, la cresta, era pronunciada y triangular. La parte superior del brazo era relativamente delgada y solo un poco más larga que la mano. El cúbito y la radio estaban alargados y no estaban firmemente conectados entre sí en una sindesmosis.
El metacarpo era largo en comparación con los dedos. Los 3 dedos tenían aproximadamente la misma longitud, siendo el primero el más fuerte y el segundo el más largo. Varias áreas ásperas e impresiones en las extremidades anteriores indican la presencia de músculos poderosos. La mayoría de las superficies articulares de los huesos del brazo estaban profundamente surcadas, lo que indica que el animal tenía gruesas almohadillas de cartílago entre las articulaciones. Aunque los brazos de Deinocheirus eran grandes, la relación entre ellos y la cintura escapular era menor que la del ornitomimosaurio más pequeño, Ornithomimus. Los huesos del brazo de Deinocheirus eran similares en proporciones a los del pequeño terópodo Compsognathus. Aunque Deinocheirus era un animal voluminoso, sus costillas dorsales eran altas y relativamente rectas, lo que indica que el cuerpo era estrecho. Las 10 vértebras del cuello eran bajas y largas, y progresivamente más cortas hacia atrás desde el cráneo. Esto resultó en un cuello más curvo en ese que el visto en otros ornitomimosaurios debido al cráneo más grande. Las espinas neurales de las 12 vértebras traseras se hicieron cada vez más largas de adelante hacia atrás, siendo la última 8,5 veces la altura de la parte central. Esto es casi lo mismo que la relación más alta en las espinas neurales del terópodo Spinosaurus. Las espinas neurales tenían un sistema de ligamentos interconectados que endureció la columna vertebral, permitiéndole sostener el abdomen mientras transmitía el estrés a las caderas y a las patas traseras. Juntas, las espinas neurales formaban una vela alta a lo largo de la parte inferior de la espalda, las caderas y la base de la cola, algo similar a la del Spinosaurus. Todas las vértebras estaban altamente neumatizadas por los sacos de aire invasores, excepto el hueso del atlas y las vértebras traseras de la cola, y por lo tanto estaban conectadas al sistema respiratorio. Las vértebras traseras estaban tan neumatizadas como las de los dinosaurios saurópodos y tenían un extenso sistema de depresiones. Estas adaptaciones pueden estar correlacionadas con el gigantismo, ya que reducen el peso. Las 6 vértebras del sacro también eran altas y neumatizadas, y todas menos la primera estaban fusionadas en la parte superior. Sus espinas neurales formaban una placa neural. El ilión, el hueso superior de la cadera, también se neumatizó parcialmente cerca de las vértebras sacras. Parte de la pelvis estaba hipertrofiada en comparación con otros ornitomimosaurios para soportar el peso del animal con fuertes inserciones musculares. Los huesos delanteros de la cadera se inclinaron hacia arriba en la vida. La cola de Deinocheirus terminaba en al menos 2 vértebras fusionadas que se describieron como similares al pigostilo de los terópodos oviraptorosaurianos y teresinosauroides. Se sabe que los ornitomimosaurios tenían plumas pennáceas, por lo que esta característica sugiere que podrían haber tenido un abanico de plumas en el extremo de la cola. La espotela, un elemento que no se conoce en ningún otro ornitomimosaurio, tenía una forma de U. Las patas traseras eran relativamente cortas y el hueso del muslo era más largo que el hueso de la espinilla, como es común en los animales grandes. El metatarso era corto y no arctometatarsiano como en la mayoría de los otros terópodos. Los huesos de las garras de los pies eran romos y de punta ancha en lugar de cónicos, a diferencia de otros terópodos, pero se parecían a los unguales de los demás dinosaurios ornitisquios. Las proporciones de los huesos de los dedos de los pies se parecen a las de los tiranosaurios debido al gran peso que tenían que soportar. Cuando Deinocheirus solo se conocía por las extremidades anteriores originales, su relación taxonómica era difícil de determinar y se propusieron varias hipótesis. Olmosca y Roniewicz inicialmente concluyeron que Deinocheirus no pertenecía a ninguna familia de terópodos ya nombrada, por lo que crearon una nueva familia monotípica llamada Deinocheiridae, ubicada en el infraorden Carnosauria. Esto se debió al gran tamaño y a los huesos de las extremidades de paredes gruesas, pero también encontraron algunas similitudes con Ornithomimus y, en menor medida, con Allosaurus. En 1971, John Ostrom propuso por primera vez que Deinocheirus pertenecía a Ornitomimosauria, aunque señaló que contenía tanto caracteres ornitomimosaurios como no ornitomimosaurianos. En 1976, Rinkenbarsbold nombró al orden Deinocheirosauria, que debía incluir los géneros supuestamente relacionados Deinocheirus y Therizinosaurus. Algunos escritores posteriores apoyaron una relación entre Deinocheirus y los therizinosaurios de brazos largos, pero en la actualidad no se considera que estén estrechamente relacionados. En 2004, Peter Makovicki, Kobayashi y Curry señalaron que Deinocheirus probablemente era un ornitomimosaurio primitivo, ya que carecía de algunas de las características típicas de la familia Ornitomimidae. Los rasgos primitivos incluyen sus garras recurvadas, la baja relación húmero-escápula y la falta de sindesmosis
osmosis. Un estudio de 2006 realizado por Kobayashi y Barsbold encontró que Deinocheirus era posiblemente el ornitomimosaurio más primitivo, pero no pudo resolver más sus afinidades debido a la falta de elementos del cráneo y las patas traseras. Un análisis cladístico que acompaña a la descripción de 2014 de los dos especímenes mucho más completos encontró que Deinocheirus forma un clado con Garudimimus y Beichanlong, que por lo tanto incluyeron el Deinocheiridae. El estudio de 2014 definió a Deinocheiridae como un clado que incluye todos los taxones con un ancestro común más reciente con Deinocheirus mirificus que con Ornithomimus velox. Los tres miembros comparten varias características anatómicas en las extremidades. El cladograma de 2014 sugirió que los ornitomimosaurios se dividieron en dos linajes principales en el Cretácico inferior, Deinocheiridae y Ornitomimidae. A diferencia de otros ornitomimosaurios, los deinocheiridos no fueron creados para correr. Las peculiaridades anatómicas de Deinocheirus en comparación con otros ornitomimosaurios mucho más pequeños pueden explicarse en gran medida por su tamaño y peso mucho más grandes. Los deinocheiridos y los ornitomímidos más pequeños no tenían dientes, a diferencia de los ornitomimosaurios más primitivos. En 2020 se nombró a Deinocheirido Paraxenisaurus de México, lo que lo convirtió en el primer miembro del grupo conocido en Norteamérica. Sus descriptores sugirieron que los deinocheiridos se originaron en la Eurasia o que se dispersaron a través de las regiones polares en el hemisferio norte, y también se sabe que ocurrió un intercambio similar en otros grupos de dinosaurios con afinidades asiáticas durante las edades campaniana y maastrichtiana. Este estudio también encontró que Harpimimus era un deinocheirido basal, mientras que colocaba a Beichanlong justo fuera del grupo como un ornitomimosaurio basal. Las garras cortas y romas de Deinocheirus eran similares a las del Tericinosaurio Alxasaurus, lo que indica que los brazos largos y las garras se usaban para cavar y recolectar plantas. Las garras romas de los pies podrían haber ayudado al animal a no hundirse en el sustrato al vadear. Las extremidades traseras robustas y la región de la cadera indican que el animal se movía lentamente. El gran tamaño del animal pudo haberlo protegido contra depredadores como Tarbosaurus, pero a su vez perdió la capacidad de correr como otros ornitomimosaurios. Las largas espinas neurales y el posible abanico de la cola pueden haber sido utilizados para el comportamiento de exhibición. Deinocheirus probablemente era diurno, ya que los anillos escleróticos de los ojos eran relativamente pequeños en comparación con la longitud de su cráneo. La mano tenía buena movilidad en relación con la parte inferior del brazo, pero solo podía realizar un movimiento de flexión limitado, incapaz de cerrarse al agarrar. El cerebro de Deinocheirus se reconstruyó mediante tomografías computarizadas y se presentó en la conferencia de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados en 2014. El cerebro era globular y de forma similar al de las aves y los terópodos troodóntidos. El cerebro estaba expandido de manera similar a la mayoría de los terópodos y los tractos olfatorios eran relativamente grandes. El cerebro era proporcionalmente pequeño y compacto, y su cociente de encefalización de reptiles se estimó en 0,69, que es bajo para los terópodos y similar a los saurópodos. Otros ornitomimosaurios tienen cerebros proporcionalmente grandes, y el pequeño cerebro de Deinocheirus puede reflejar su comportamiento social o dieta. Su coordinación y equilibrio no habrían sido tan importantes como para los terópodos carnívoros. En 2015, Akinobu Watanabe y sus colegas descubrieron que, junto con Archaeornithomimus y Gallimimus, Deinocheirus tenía el esqueleto más neumatizado entre los ornitomimosaurios. Se cree que la neumatización es ventajosa para el vuelo en las aves modernas, pero su función en los dinosaurios no aviares no se conoce con certeza. Se ha propuesto que la neumatización se usaba para reducir la masa de los huesos grandes, asociada con un tamaño gigantesco en el caso de Deinocheirus, que estaba relacionado con un alto metabolismo, el equilibrio durante la locomoción o que se usaba para la termorregulación. Un estudio de microestructura ósea presentado en la Asociación Europea de Paleontólogos de Vertebrados en 2015 mostró que Deinocheirus probablemente tenía una tasa metabólica alta y creció rápidamente antes de alcanzar la madurez sexual. Un estudio histológico de un fragmento de gastralia del holotipo presentado en una conferencia de 2018 mostró que su estructura interna era similar a la de los tendones osificados de otros terópodos. Los ostiones contenían posibles canalículos, lo que sería la primera aparición conocida de tales estructuras en un ornitomimosaurio basal.
La estructura del periósteo y la falta de líneas de detención del crecimiento sugiere que el holotipo era un adulto completamente desarrollado. La forma distintiva del cráneo muestra que Deinocheirus tenía una dieta más especializada que otros ornitomimosaurios. El pico era similar al de los patos, lo que indica que también pudo haber buscado alimentos en el agua o ramoneado cerca del suelo como algunos saurópodos y hadrosaurios. Se encontraron más de 1400 gastrolitos entre las costillas y la gastraria del espécimen MPC-D100-127. La relación entre la masa de gastrolitos y el peso total 0,0022 respalda la teoría de que estos gastrolitos ayudaron a los animales desdentados a moler su comida. Características como la presencia de un pico y una mandíbula hacia abajo en forma de U son indicadores de herbivoria facultativa entre los terópodos celurosaurios. A pesar de estas características, entre los gastrolitos también se encontraron vértebras y escamas de peces, lo que sugiere que se trataba de un omnívoro. Se cree que los ornitomimosaurios en general se alimentaban tanto de plantas como de pequeños animales. David J. Buckton y Zano descubrieron en 2019 que los dinosaurios herbívoros seguían principalmente dos modos distintos de alimentación, ya sea procesando alimentos en el intestino, caracterizados por cráneos gráciles y fuerzas de mordidas bajas, o en la boca, caracterizada por características asociadas con un procesamiento extensivo. Se encontró que Deinocheirus, junto con los ornitomímidos ornitomimosaurios, los saurópodos diplodocoideos y titanosaurios, Segnosaurus y Caenagnathidos, estaban en la primera categoría. Estos investigadores sugirieron que los deinocheiridos y los ornitomimosaurios ornitomímidos como Gallimimus habían invadido estos nichos por separado de manera convergente, logrando tamaños relativamente grandes. Las ventajas de una gran masa corporal en los herbívoros incluyen una mayor tasa de ingesta de alimentos y resistencia al ayuno, por lo que estas tendencias pueden indicar que los deinocheiridos y los ornitomímidos eran más herbívoros que otros ornitomimosaurios. Advirtieron que las correlaciones entre la masa corporal y la masa corporal no eran simples y que no se observaba una tendencia direccional hacia una mayor masa en el grado. Además, la dieta de la mayoría de los ornitomimosaurios es poco conocida y Deinocheirus parece haber sido al menos un oportunista omnívoro. Un artículo de 2022 de Wai-Sung Ma y sus colegas examinó cómo la mecánica de alimentación variaba entre diferentes grupos de celurosaurios que no eran aves a través del análisis de elementos finitos, y reveló que todos experimentaron una reducción del estrés relacionado con la alimentación en sus mandíbulas. Descubrieron que Deinocheirus mostraba diferentes patrones de distribución de estrés y tensión que otros ornitomimosaurios, lo que indica que era un alimentador especializado. Sospechaban que Deinocheirus podría haber vuelto a ser omnívoro o carnívoro. Se propusieron varios comportamientos de alimentación antes de que se conocieran restos más completos de Deinocheirus, y desde el principio se lo imaginó como un animal depredador parecido a un Allosaurus con brazos gigantes. En la descripción original, Olmosca y Roniewicz encontraron que las manos de Deinocheirus no eran aptas para agarrar, sino que podrían haber sido usadas para despedazar presas. En 1970, el paleontólogo ruso Anatoly Konstantinovich Rozdebensky comparó las extremidades anteriores de Deinocheirus con los perezosos, lo que lo llevó a plantear la hipótesis de que Deinocheirus era un dinosaurio trepador y especializado que se alimentaba de plantas y animales que se encontraban en los árboles. En 1988, Paul sugirió en cambio que las garras eran demasiado desafiladas para fines depredadores, pero habrían sido buenas armas defensivas. Mientras intentaban determinar los nichos ecológicos para Deinocheirus y Therizinosaurus en 2010, Phil Center y James H. Robin sugirieron que Deinocheirus tenía el rango de alimentación vertical más grande debido a la altura de su cadera y se especializaba en comer follaje alto. En 2017 se sugirió que las garras de Deinocheirus estaban adaptadas para sacar grandes cantidades de plantas herbáceas del agua y para disminuir la resistencia del agua. Olmosca y Roniewicz informaron de paleopatologías en el espécimen holotipo, como hoyos, surcos y tubérculos anormales en la primera y segunda falange del segundo dedo izquierdo que pueden haber sido el resultado de lesiones en la articulación entre los dos huesos. El daño puede haber causado cambios en la disposición de los ligamentos de los músculos. Los dos coracoides también se desarrollan de manera diferente. Una costilla del espécimen MPC-D100-127 muestra un trauma curado que ha remodelado el hueso. En 2012 se informaron marcas de mordeduras en dos gastralias del espécimen holotipo. El tamaño y la forma de las marcas de mordida coinciden con los dientes de Tarbosaurus, el depredador más grande conocido de la formación de Nemec.
Se identificaron varios tipos de rastros de alimentación, pinchazos, muescas, estrías, dientes fragmentados y combinaciones de las marcas anteriores. Las marcas de mordeduras probablemente representan un comportamiento de alimentación en lugar de agresión entre las especies, y el hecho de que no se hayan encontrado marcas de mordeduras en otras partes del cuerpo indica que el depredador se concentró en los órganos internos. También se han identificado marcas de mordeduras de Tarbosaurus en fósiles de hadrosaurios y saurópodos, pero las marcas de mordeduras de terópodos en huesos de otros terópodos son muy raras en el registro fósil. Los 3 especímenes conocidos de Deinocheirus fueron recuperados de la formación Nemegt en el desierto de Gobi en el sur de Mongolia. Esta formación geológica nunca ha sido fechada radiométricamente, pero la fauna presente en el registro fósil indica que probablemente se depositó durante la edad maastrichtiana temprana, al final del Cretácico superior hace unos 70 millones de años. Las facies rocosas de la formación Nemegt sugieren la presencia de canales de arroyos y ríos, marismas y lagos poco profundos. Estos grandes cauces de ríos y depósitos de suelo son evidencias de un clima mucho más húmedo de los que se encuentran en las regiones más antiguas en la formación Barungo-Yogit y Yadokta. Sin embargo, los depósitos de caliche indican que al menos ocurrieron sequías periódicas. Los sedimentos se depositaron en los canales y llanuras aluviales de los grandes ríos. Los sedimentos se depositaron en los canales y las llanuras aluviales de los grandes ríos. Se cree que Deinocheirus se distribuyó ampliamente dentro de la formación Nemegt, ya que los únicos 3 especímenes encontrados estaban separados por 50 kilómetros. Los sistemas fluviales de la formación Nemegt proporcionaron un nicho adecuado para Deinocheirus con sus hábitos omnívoros. El entorno era similar al delta del Okavango del actual Botswana. Dentro de este ecosistema, Deinocheirus habría comido plantas y pequeños animales, incluidos los peces. Es posible que compitiera por los árboles con otros grandes dinosaurios herbívoros como el terópodo de cuello largo Therizinosaurus, varios saurópodos titanosaurios y el hadrosáurido más pequeño Saurolophus. Deinocheirus pudo haber competido con esos herbívoros por el follaje más alto, como los árboles, pero también pudo alimentarse de material que ellos no podían. Junto con Deinocheirus, los descubrimientos de Therizinosaurus y Gigantoraptor muestran que 3 grupos de terópodos herbívoros alcanzaron de forma independiente sus tamaños máximos en el Cretácico tardío de Asia. Los hábitats en y alrededor de los ríos Nemegt, donde vivía Deinocheirus, proporcionaron un hogar para una amplia gama de organismos. Se encuentran fósiles de moluscos ocasionales, así como una variedad de otros animales acuáticos como peces y tortugas, y el crocodilomorfo paraligator. Los fósiles de mamíferos son raros en la formación Nemegt, pero se han encontrado muchas aves, incluida la Enantiornitina guridinia, la Esperornitiforme judidornis, así como Tebiornis, un posible anseriforme. Los dinosaurios herbívoros de la formación Nemegt incluyen anquilosáuridos como Tarquia, el paquicefalosaurio Prenocéphale, grandes hadrosáuridos como Saurolophus y Basboldia, y saurópodos como Nemegtosaurus y Opistochellicaudia. Los terópodos depredadores que vivieron junto a Deinocheirus incluyen tiranosauroides como Tarbosaurus, Arioramus y Vagaratán, y troodontidos como Borogovia, Tokisaurus y Zanabeisar. Los grupos de terópodos con miembros omnívoros y herbívoros incluyen terizinosaurios como Therizinosaurus, oviraptorosaurios como Elmisaurus, Nemegtomaya y Rinkenia, y otros ornitomimosaurios como Anserimimus y Gallimimus. El nombre de Deinocheirus significa mano terrible. Y bueno, amigos míos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Adiós.